Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Adoración Gutiérrez Pérez. Soy originaria de aquí de Coajimalpa, hija de María Pérez Gutiérrez y de Teodulo Gutiérrez Almaraz. María Pérez era originaria de aquí de Coajimalpa, hija de Juan Pérez, de aquí también, originario de aquí de Coajimalpa, y era propietario de una parte de donde se encuentra el mercado de Coajimalpa. La casa era enorme, tenía huerta, tenía todos los árboles frutales. Los que son de aquí recordarán que estaba un piñón del lado de la calle, el cual todos los niños pasaban a querer agarrar piñones. Pues fue una parte muy hermosa, muy bonita, para mí, una etapa muy bonita de mi vida, que se conocía como pueblo de Coajimalpa, y creo yo que pues en ese tiempo fue lo mejor para mí y para mi familia. Mi mamá siempre dijo que la casa era su casa paterna, donde vivió etapas fuertes, porque fue cuando la revolución. Tenía la casa una troje donde mi abuelo escondía a sus hijos y todo cuando los revolucionarios o algo así llegaron aquí a Coajimalpa. ¿Qué más les puedo decir? Pues casi diversiones no teníamos, no había, porque la única diversión que teníamos era el cine Cortés, que era lo que se reconocía aquí como una parte de distracción. ¿Y qué se acuerda usted del cine? ¿Qué recuerda así cómo era? Pues eran, pues las butacas, pues como antes eran, de madera, individuales, pues películas que pasaban, que en aquel entonces nosotros pues las veíamos muy bonitas, porque pues a pesar de que eran antiguas y todo, para nosotros pues no se nos hacía antiguo, porque pues era una época que pues nosotros estábamos viviendo. Yo tenía como 4 o 5 años cuando Pedro Infante llegaba mucho a la casa
paterna, a la casa que yo les digo, que es donde está situado ahorita el mercado de Coajimalpa. El terreno era muy grande, había 2 casas, las casas era de tarima, el patio era rojo, de esos de cuadros que se lavaban, se tenían que lavar y quedaban, pero rojos, muy bonito. Además tenía otra casa, había un patio enorme que mucha gente lo conoció, que dividía para otra casa grande también, dentro del mismo terreno. Había un corral muy grande donde tenían caballos de todas las especies de animales, caballos, borregos, de todo. La huerta, en la huerta estaba también un pozo muy grande, que para mí era una casa preciosa porque ahí nací, ahí me trajo al mundo la doctora, que fue mi madrina, Elena Vázquez, la doctora Elena Vázquez, que pues los que somos de aquí la conocimos, que era una doctora muy famosa, muy buena doctora. De mis hermanos, porque mis hermanos eran los que convivían más en la calle, porque tenían carros materialistas y convivían mucho con los muchachos Isaías, Juvenal, Soto, que eran los que eran nuestros vecinos. Pues yo amistades, pues no recuerdo haber tenido más que pues mis compañeras de la escuela Ramón Manterola, que era cuando fue todavía que era de puras niñas, y que era la escuela pues muy famosa también, porque era la directora, la maestra Mireya Castro, la maestra Graciela Covarrubias, pues que para mí eran pues muy buenas maestras. Esa época fue la que viví yo. Las calles eran de empedradas, ahorita ya son pavimentadas, pero en aquel entonces para mí era bonita la época esa porque había mucha seguridad. Ahorita ya tenemos mucho comercio, porque en aquel entonces no había tanto comercio como ahorita. Ahorita ya hay comercio, hay muchas fuentes de trabajo, pero también diré y reconozco que hay mucha inseguridad. Ya no es el pueblo, ya no es de que nos conozcamos todas las personas que vivimos aquí en Coajimalpa. Ya muchos pues ya se fueron de aquí, ya los que están pues ya vinieron de otros lados, ya no nos conocemos, pero también eso ha dado que haya mucha inseguridad. No digo que de todas las personas, sino que pues porque ya no nos conocemos, y le digo ya pues sí hay mucha fuente de trabajo, porque antes no lo había. A lo que se dedicaban las personas de aquí era al campo. ¿Por qué? Porque todos tenían terrenos para sembrar, lo cual ahora ya no. Ahora ya casi no hay terrenos para siembra,
ya son puros edificios, todos casi ya han vendido sus terrenos y ya han hecho unos edificios bastante grandes, ya todo mundo tiene coche y pues realmente ya no es la seguridad que había antes. Quizás sí sea para bueno, porque pues ya la juventud ya necesita todo eso, pero yo estoy hablando de mi época y no estoy muy grande, voy a cumplir 67 años, nací en 1949, pues sí, realmente Pedro Infante yo lo conocí y recuerdo muy poco, pero sí recuerdo de que llegaba este artista mucho a la casa, porque entabló mucha amistad con mi hermano, que mi hermano tenía unos caballos muy bonitos, no eran finos, porque no eran muy finos, pero él procuraba siempre tenerlos muy bonitos. Incluso una película, no recuerdo bien cuál, pero donde sale un caballo blanco, no sé si en toda la película o parte de esa película tomaron unas tomas con el caballo que tenía mi hermano, un caballo blanco, muy bonito. Y pues, ¿qué le puedo decir? Que pues, cuando aquí se supo que había fallecido Pedro Infante, pues todo Coajimalpa se puso de luto, porque sí, nos dolió mucho, porque pues fue una persona que convivió mucho aquí en el pueblo y tenía una capilla un poco más abajo de aquí de Coajimalpa. Estaba su casa y hizo una capilla, pero todo eso era para ayudar al pueblo de Coajimalpa, lo cual sí lo hacía. Fue una cosa muy fuerte, muy fea. ¿Por qué? Porque vinieron y dijeron que la casa paterna de mis padres, de mi madre, mejor dicho, era el centro de Coajimalpa, se puede decir, una de las partes del centro de Coajimalpa. Y les había gustado para poner el mercado de Coajimalpa, por el tamaño, por todo, la ubicación y todo. Por más que se opuso mi tío, que era el representante de la familia de Coajimalpa, de la familia de los Pérez, no le sirvió de nada, por más que anduvo viendo y todo para que no se hiciera esto. El gobierno dijo, aquí pongo el mercado, no les voy a decir que no les pagaron, porque sí, el gobierno sí les dieron, no puedo decir qué cantidad porque no lo supe. Mi mamá, que era la hermana mayor de todos los hermanos Pérez, no se hacía, y que nunca había salido de aquí de Coajimalpa, y era la que se había quedado como, ¿qué puedo decir? Aquí en la casa, pues no, puedo decir que cuando ya se dio que era un hecho de que iban a demoler la casa, mi mamá se escapaba de aquí, de donde
ya se hizo la casa, que es otro terreno que estaba un poco más abajo de donde era la casa paterna. Se nos escapaba y se iba a meter a donde estaba la sala, que era una sala enorme, y hasta que un arquitecto de los que ya estaban planeando hacerlo del mercado, que ya iban a demoler, la encontró a mi mamá y nos dijo: por favor tengan cuidado porque van a entrar las máquinas y pues algo le puede pasar a su mamá, porque mi mamá no se hacía a la idea de perder su casa paterna. Realmente fue pues muy duro, porque en aquel entonces también demolieron de donde antes decíamos el jardín, y pues las personas grandes de ahí también sufrieron. Unos fallecieron del dolor. Mi mamá, afortunadamente, logramos que superara la pena de haber perdido su casa, pero pues sí fue una etapa muy dura en aquel entonces, que fue cuando empezaron a hacer a modernizar lo que es Coajimalpa. De los desfiles de las fiestas eran muy bonitas. Yo recuerdo porque el delegado J. Ascensión Almaraz era primo de mi papá, y pues era el delegado de aquí de Coajimalpa. Él era el que encabezaba los desfiles, acompañado del señor Eulalio Granados, del señor Fausto Vázquez, no recuerdo ya todos los nombres de aquel entonces, pero el que encabezaba los desfiles y los hacía muy bonitos, porque pues todas las escuelas participaban uniformadas correctamente, y pues hacían todo bailables y todo, que era desde el grito del 15, el grito, y el 16 el desfile, la banda de música de aquí de Coajimalpa. Pues era muy bonito, francamente. Los charros, el lienzo charro, que todos los que participaban aquí también eran. El lienzo charro, pues me parece que las carreras las hacían en el Contadero. Me parece que ahí era donde hacían las carreras de caballos. Semana Santa igual, también era todo el jardín lo ponían con todo lo que era los puestos, las loterías, lo cual hoy ya no hay. Hoy en día ya no las hay. Antes en eso todo, grandes y chicos, nos divertíamos yendo a la feria, porque todo era, pues quizás yo lo veía ordenado, lo cual ahora ya hay puro desorden. Ya da miedo que los de aquí de Coajimalpa salir a la feria, porque pues ya no hay orden, ya todo es falta de respeto y todo. Pero en aquel entonces la feria era pues bonita, se hacía todos los cuadros
de la iglesia, muy bien. Le digo, todos los que participaban en esos cuadros y todo, eran gente de Coajimalpa. Uy, pues les puedo decir que muy famoso fue mi hermano, mi primo, hermano, Aureliano Gutiérrez, porque participaban todos los Gutiérrez, hijos de el señor Rosalío Gutiérrez, que era, no puedo decir cómo se le puede nombrar, pero era el mero que dirigía a todos los de los fariseos. A los fariseos, él era el que pues dirigía todo eso. Y el que estaba hasta que se acababa todo lo que es Semana Santa. Dirigía los cuadros y todo lo que se hacía de los cuadros, que se hacían con mucho respeto y todo. Varios de mis primos, los Gutiérrez, hijos de Rosalío Gutiérrez, hermano de mi papá, eran los que participaban. En aquel entonces pues todos eran jóvenes, y de ellos yo creo que participaban como 5 o 6 de ellos en lo de Semana Santa. No sé si porque no había bailes o porque no me dejaban a mí salir. Pero le digo, todo era sanamente, más que nada porque todos nos conocíamos. Y pues las casas pues eran todas lógico que ya se fueron acabando todas las personas mayores y ya van quedando pues los hijos, los nietos, y ya se va acabando todas las tradiciones que teníamos aquí en Coajimalpa. Antes las calles eran empedradas y lo que se oía era los caballos de cuando pasaban y todo. Ahorita pues ya, gracias a Dios, o no sé si sea para bien o para mal, pero pues ya es todo pavimento, y ahora lo único que se escucha son los carros, los coches, que pues ya nos quitó toda la, ¿cómo se puede decir? Que ya no es fácil que ande los niños y todo eso, pues ya se acabó todo eso. Le digo, realmente pues sé que todo tiene que irse modernizando, todo tiene que ir, pero pues no sé si ha sido para bien o para mal, pero pues así fue la época que viví yo aquí en Coajimalpa, que pues no lo cambiaría por nada de antes. El mercado se ponía aquí en la calle Ocampo. Se puede decir que casi son los mismos locatarios, bueno, los papás de los mismos que ahorita están en el mercado. Nada más que en aquel entonces venían los papás con los hijos, que ahorita ya son los que se quedaron con los puestos del mercado. Pues yo creo que todos debemos de sentirnos orgullosos de vivir el tiempo en el que vivimos. A mí, yo me siento orgullosa de haber vivido el tiempo en el que viví, no con tantas comodidades, no con tantos adelantos como los hay hoy, pero realmente sí fui muy feliz y me siento muy orgullosa de ser de Coajimalpa.